¿cómo se te ocurre decirme que ame a mi suegra, que ame a mi suegro con todo el daño que nos ha hecho? Yo te perdono y yo vuelvo a ser tu hermano siempre y cuando exista un arrepentimiento en el daño que me hiciste a mí. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Cuán importante es poner límites a las personas que amamos de manera sana, de manera directa. Amar también es decir no. A veces amar a tu familia significa decirles no, pero ¿cómo ponemos límites sin romper los vínculos y la relación con nuestras familias de origen? En este episodio vamos a hablar de cómo amar a profundidad, pero también cómo proteger nuestro corazón poniendo límites sanos a nuestras familias de origen y así proteger nuestro matrimonio. Un episodio más de Hagamos Eco. Bienvenidos, bienvenida mi amor, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí ahí con ustedes, de estar con mi esposo. Amo cuando hacemos episodios juntos. Y muy feliz también de todo lo que ha pasado alrededor de esta miniserie que hemos tenido. Nos han escrito un montón de parejas, de personas que se han sentido súper identificadas, que creen que estamos contando su vida. En realidad no estamos contando la vida específica de nadie, sino que son un montón de características comunes que vemos en la literatura, en todo lo que estudiamos, en las familias que hemos acompañado y también en nuestra propia familia, porque aunque no crean, este tema también nos toca bastante a nosotros. Venimos entonces de 2 episodios, uno en el que hablamos de por qué nos hace tanto daño o por qué genera tanto conflicto de la relación que tenemos con las familias de origen, y otro donde hablamos con un psicólogo súper teso sobre el tema de la culpa. Ujú. Y hoy vamos a hablar de límites para ir cerrando esta miniserie que denominamos Sanando lo que heredé y donde hablamos específicamente de lo doloroso a veces que es transitar entre la familia de origen y entre mi relación afectiva, mi matrimonio, mi pareja. Muchos creemos que cuando ponemos límites, de cierta manera olvidamos, abandonamos o quiere decir que no amamos a profundidad a la otra persona, pero esto es totalmente falso. Cuán importante es poner límites a las personas que amamos de manera sana, de manera directa, protegiendo nuestro corazón para que de cierta manera no nos vayan a herir y nos vayan a dañar. Ahora que tú dices eso, amor, yo pienso en nuestra hija y en los niños. Entonces, un niño sin límites es casi que un niño violentado, porque un niño al que se le permite todo, para el que todo es lícito, pues es un niño que va a crecer un poquito descarriado. Esto quiere decir, y lo llevo a la vida de los pequeños, porque los límites son sanos, porque nos ayudan a crecer, porque nos ayudan a ver la vida de una manera diferente. Claro, y es quizás un poco más fácil, se podría decir, aplicarlo con los niños que con nuestras personas cercanas, que con nuestra familia, que con nuestra pareja. Pero yo creo que cuando uno ama a alguien, uno tiene la capacidad de decir, mira, te estás equivocando, vamos a hablarlo, vamos a ponerlo en la palabra, porque yo te amo tanto que no quiero que esto te siga alejando de las demás personas. Porque si posiblemente te esté haciendo daño a ti, pues imagínate a otras personas que quizás no sean de tu familia. Y eso también está muy ligado a esa frase que conocemos como amar es aguantarlo todo también. Y está muy distorsionado ese concepto porque realmente, así como tú pones el ejemplo de los chiquis, tenemos que ponerles una especie de protección. De hecho, recuerdo mucho que cuando empecé mi camino espiritual, que uno siempre llega como a la fe con muchas cuestiones y muchas dudas de por qué hay tanta represión en la iglesia, de por qué hay como tantas condicionales que pone la iglesia o que pone Jesús. Y recuerdo que en mi formación inicial me explicaban mucho de que los mandamientos realmente eran como unas cercas que ponía Dios para que uno no se fuese al abismo. Entonces es una especie de protección, un límite también es una protección. Tú lo pones en el caso de los chiquis, pero también en el caso de las familias, en el caso de la misma pareja, en el caso laboral, en cualquier lugar donde uno pone un límite, es una especie como de protección, de barrera, de baranda, si se quiere decir de esa manera, para que las personas no sobrepasemos como que lugares que no debemos pasarnos o palabras que no debemos decir o acuerdos entre nosotros que no debemos como que
romper para no dañar nuestras relaciones y nuestros vínculos. Entonces no estamos reprimiendo, no nos están poniendo un montón de condicionamientos, sino que nos están enseñando a vivir de una manera más sana, que fue como que el Exactamente. llamado, ¿cierto? Exacto. Yo te digo que si tú haces esto, pues vas a hacerte mucho daño, te puedes ir al abismo, como lo decías tú. Pues lo mismo sucede con la vida de familia, porque en la familia, si todo está permitido, pues Dios mío, nos estamos haciendo mucho daño, los entre padres, entre hijos, entre tíos, con tu esposa. A mí me preocupan mucho las relaciones de pareja en las que ya, o sea, todo está permitido, el otro puede hacer lo que sea porque se hieren bastante. Aparentemente todo está bien, pero por debajito empiezan a surgir algunas cosas que al final del camino dicen, uy, sí hubiésemos necesitado sentarnos y hacer algunos acuerdos, pero no es tan fácil cuando es con nuestras figuras vinculares, quizás primarias, porque o porque hay culpa, o porque esas conversaciones son muy difíciles de tener, o porque los papás dicen, ve, los pájaros tirándole a las escopetas, este que se cree, pues. Entonces, son conversaciones que ya cuando somos hijos adultos y nos quitamos la venda del superhéroe, de la mamá superhéroe, del papá superhéroe, o de los cuidadores superhéroes, empezamos a ver que amarlos también es verlos con una verdad de quiénes son, Mm. de que yo te amo, te agradezco un montón de cosas, pero también haces cosas que me pueden estar haciendo daño o que pueden estarle haciendo daño a mi relación actual o a la vida con mis hijos también, porque también sucede, y que para que esta relación entre nosotros sea mejor, tenemos que tener algunas conversaditas importantes. A veces no ponemos límites por miedo o por culpa, como lo vimos en el episodio anterior, que se lo vamos a dejar por aquí arribita si no lo han visto, que está brutal con el psicólogo Juan Camilo Galvis. Pero a veces no ponemos límites con nuestras familias por ese temor a cómo van a reaccionar, Sí. por esa culpa de que no debimos o no debemos hacer X o Y cosa por lo que les debemos, en fin. Pero realmente este episodio es una invitación a que el límite eh, es una consecuencia que trae beneficios, no solo para esa relación como unidireccional o bilateral entre mamá e hijo o suegra y nuera, etcétera, sino obviamente para nuestra relación de pareja, para nuestro matrimonio, que es lo más importante y lo que nos convoca. Nosotros también nos hemos puesto límites en la relación. Sí, es que, parce, siempre que haya una relación con alguien, un vínculo con alguien, tienen que existir acuerdos. Y los acuerdos son el sinónimo o la similitud del límite. O sea, Sí. para que tú y yo existamos o coexistamos, tenemos que tener unas reglas del juego. Esos son los límites. Yo me acuerdo que yo tendía a levantar mucho la voz. Y un día tú me dijiste, no te permito que me vuelvas a levantar la voz. No me dijiste nada más. Y yo no sé a mí eso que me pasó, creo que fue la firmeza, pero yo nunca más volví a levantarte la voz. O si uno de los dos empieza a levantar la voz, el otro pues está como que, "Ey, no, no, no. Nos estamos Ujú. pasando quizás un límite que no es debido. Ahorita hablamos y algo que nos sirvió mucho es no estar los dos enojados al mismo tiempo, pero ese es tema de otro podcast. Bien, quisimos en este episodio traer algunos contextos bíblicos para poder cimentar esto que estamos hablando también desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque incluso en la palabra podemos darnos cuenta con algunos pasajes bíblicos, con algunos personajes bíblicos, que el límite se vive en plenitud o a plenitud y nos lleva a Jesús. Ejemplo, la vida de José o el pasaje o el contexto histórico de José, que es un personaje que encontramos en el Génesis. Recordemos que José fue un hombre que fue vendido cuando niño por sus hermanos a causa de la envidia. Sí. Sus hermanos sentían mucha envidia por José, lo vendieron Ujú. e incluso José tuvo que ser esclavo desde muy pequeño, cayó en la cárcel injustamente, dice la palabra, pero tiempo después Dios resignificó su historia y pues obviamente nos da a entender un mensaje muy bonito después de leer la historia de José, porque José llegó a ser emperador de Egipto. Ujú. Entonces es bien interesante cómo pasar de un esclavo que fue vendido por sus hermanos a ser emperador de Egipto, y dice la palabra que hubo por allá una hambruna en Egipto y los hermanos ya cuando estaban adultos llegaron donde José sin saber que era O José. sea, ellos pensaron que su hermano ya iba a Exacto. sobrevivir. Ellos pensaron que José estaba muerto, etcétera. Después del tiempo, a través de la hambruna llegaron donde el emperador a pedir ayuda. Ujú. José sí los reconoció. Sin embargo, dice la palabra que antes de revelar quién era él y antes de
darles una oportunidad, perdonarlos, abrazarlos y volver a ser Y darles hermanos. comida, que era lo que estaban Exacto, pidiendo. los puso a prueba. Ajá. ¿En qué sentido? José puso a prueba a sus hermanos buscando la posibilidad de que existiera arrepentimiento en su corazón para saber el cómo iba a actuar. Cuando vio que sus hermanos sí sentían arrepentimiento por lo que habían hecho con él, claramente ahí sí dice la palabra que reveló su identidad, que les dio de comer, que los abrazó y que los perdonó. Pero mira que es un límite muy interesante. José no se vengó, se pudo haber vengado. Incluso me parece muy bacano que ahorita hablemos de eso, de venganza. José se pudo haber vengado de sus hermanos por lo que hicieron, pero lo que hizo fue darles una oportunidad, pero poniéndolos a prueba. Ahí está el límite. Entonces, claro, yo te perdono y yo vuelvo a ser tu hermano siempre y cuando exista un arrepentimiento en el daño que me hiciste a mí. Entonces, aquí muy interesante, porque de cierta manera él no abrió de inmediato las puertas de su corazón a sus hermanos, hola, ¿cómo están? Vuelvan a hacer daño, sino que fue precavido. Y creo que los límites nos llevan a eso, a tener relaciones con verdad y con precaución también, cuidando el corazón. Mi corazón, el corazón de mi familia y también de una otra manera, pues, el de la otra persona. Ujú, exactamente. Bien, entonces vamos a hablar de algunos errores que cometemos nosotros en el momento de generar o de poner límites con nuestras familias. Caemos en muchos errores, obviamente vamos a puntualizar algunos que hemos visto como más recurrentes o que hemos visto en textos o en ayudas o lo que hemos preparado para ustedes. Y de ahí vamos a también a generar algunos pasos para poder amar, poner límites y sentirnos tranquilos en esa postura de los límites. El primer error, que es muy común al poner límites con nuestras familias de origen, es poner límites en medio de la discusión. Sí, porque si en este momento estamos alterados, si estamos en caliente, si la otra persona está fuera de casillas, ¿cómo esperas que te escuche? De una otra manera, quien está alterado, el otro busca alzar más la voz y el otro busca alzar más la voz y a veces se vuelven unas griterías donde cada uno está gritando ser escuchado, pero ahí de una u otra manera ninguno de los dos está siendo escuchado, sino que está actuando para defenderse. Entonces, en caliente no vamos a poner ningún límite, vamos a esperar que la persona se calme, tú te calmas y después pueden proceder, que ahorita les vamos a decir de qué manera pueden proceder a poner límite, pero ese no es el momento. Entonces, estamos peleando, yo le digo, entonces a mi casa no volvés. No, espérate, que este no es el momento de decirle, te pido el favor que cuando vayas a venir a mi casa lo hagas de avisándome o tal cosa, sino que ese no es el momento. Esta es una puntuación súper clara. Sí, en caliente no es el momento de poner límites. Hay que calmar las aguas para poder después, buscando el lugar más oportuno, un lugar chévere, un buen tonito de conversación donde todos estén tranquilos, ahí sí poder decir, voy a poner un límite de manera mucho más pausada. Segundo, usar límites como castigo. Parce, eso no es un límite, eso es venganza. Sí, Y es bien delicado el asunto de la venganza en las relaciones interpersonales, mucho más cuando son relaciones cercanas como las familias de origen, ¿cierto? En vez de construir puentes, lo que hace es destruirlos. Y ojo con esto, porque llegamos a un asunto de niveles espirituales, si se quiere decir de esa manera. Por ahí tiene mi esposa escrito un pasaje del Evangelio de Mateo. ¿quieres que se lo lea? Vamos a leerlo para después Que es contextualizar. demasiado Vamos a leer. hermoso. Es de mis preferidos. Dice, Mateo 5:43. Ustedes han oído que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Wow. Yo Amén. creo que Jesús dijo esto cuando estaba dando el sermón de la montaña y yo creo que la gente se pudo haber quedado como, ¿qué? Amé a mis enemigos, Ujú. ore por ellos. ¿Cómo se te ocurre decirme que ame a mi suegra, que ame a mi suegro con todo el daño que nos ha hecho, que ame al tío tal con todo el daño que nos ha hecho, o cuando es un hermano, que lo ame con todo el daño que nos ha hecho? Miren, ¿a qué nos lleva la venganza, a más dolor, a más odio? Está la persona en la cárcel, pero te mete a ti también en la cárcel, ¿cierto? Porque ninguno de los dos está aprendiendo de la situación.
La venganza de una u otra manera permite que tú caves una tumba creyendo que estás cavando una tumba, pero en realidad estás cavando dos tumbas porque tú también te estás enterrando ahí. Yo creo que en la medida en la que nos vamos acercando al Señor, Él va cambiando nuestra visión, nuestros pensamientos y sobre todo nuestra forma de actuar. Y nos enseña de una u otra manera a actuar de una manera más tranquila y misericordiosa. Claro, son niveles espirituales. Hay gente que ya está en el nivel de paz y amor, que todo le resbala y uno dice, Dios mío, esa persona debe tener una relación muy cercana con el Señor o es muy relajada. Pero esa es la intención, de que nosotros cada vez podamos empezar a parecernos un poco más a Jesús, ¿cierto? Ujú. Un Jesús que puso límites, un Jesús que se enojó, pero un Jesús que siempre actuó de una manera correcta también. Y donde tú puedes decir, yo no voy a actuar igual a la otra persona. Porque hay una premisa y esto es delicado y por eso necesitamos ese tipo de niveles espirituales, esa intimidad, esa relación directa con Dios para poder saber cómo actuar. Tenemos que partir de una premisa y es, posiblemente la otra persona no vaya a cambiar. Cuando estamos relacionándonos con personas difíciles, en este caso si la persona o las personas difíciles están al interior de nuestra familia, que es más complejo aún, tenemos que partir de esa premisa. Posiblemente mamá, papá, mi suegra, mi suegro, mis hermanos, mis cuñados no van a cambiar. Entonces, quien tiene que cambiar soy yo. ¿Cuál es la lectura que yo voy a hacer de esa persona? Y ahí es importante la oración y esa intimidad con Jesús. Papá, Jesús, como tú le digas a Dios, ¿cuál es mi labor? ¿Cuál es mi tarea que tengo que aprender de esta persona y cómo tengo que involucrarme con esta persona tratando de seguir el Evangelio y actuando como tú actúas? Porque miren, Jesús siempre habló con la verdad, porque Jesús es la verdad, dice la palabra, es el camino, la verdad y la vida. Es la verdad. Él siempre actuó con la verdad y habló con la verdad. Sin embargo, a veces la verdad incomodó, Ujú, pero lo dijo siempre con amor. ujú. Entonces, también hemos escuchado mucho que cuando uno dice la verdad sin amor, eso se vuelve como crudeza Ujú. y en vez de edificar, hiere, destruye, ofende. Pero la verdad sí o sí hay que decirla. Solamente que tenemos que ir creciendo en generosidad y en amor para cómo nos comportamos con esa persona difícil. Entonces ese es el llamado. El límite no es un castigo que le ponemos al otro por venganza. El límite es una verdad incómoda que hay que poner sobre la mesa, pero pidiéndole al Señor que nos regale la posibilidad de aprender cuál es la relación que tengo que tener con esa persona y cómo llevar el vínculo, porque sí o sí esa persona va a seguir existiendo en mi vida, Ujú. en este caso que estamos hablando de familias Ajá. o en la vida de mi pareja, esa persona es importante o para mí o para mi pareja y tengo que llevar la fiesta en paz, amar en generosidad, pero poniendo las barreras Mientras necesarias. tú dices eso, yo pienso que es muy difícil mm, yo odiar a alguien que tú amas. Es decir, tú amas a tu sobrino. Yo eso lo supe desde el día uno que te conocí. Tú amas a Pipe y yo entendí que yo tenía que amar a Pipe. Porque Pipe el día que nos casáramos, en ese entonces no estábamos casados, iba a venir a visitarnos. Para ti Ujú. iba a ser importante esto. Claro, el niño no se mantiene todos los fines de semana acá, pero para ti era importante. Si tu esposo ama el fútbol, pues no tienes que volverte de las barras bravas ni nada por el estilo, pero por lo menos interesarte por lo que para el otro es importante. Pues para el otro es demasiado importante su mamá, su hermana. Somos polos opuestos, ojalá y tuviéramos algo en común, pero no, pero él ama a esa persona. Entonces, ¿yo cómo hago para Desvincularme del todo sí, es imposible. desvincularme del todo de algo que para ti es importante? O sea, me quedo pensando en esto, claro, hay casos de casos, em, habría que entrar a estudiar cada situación específica, pero en nuestro caso, yo siempre trato de interesarme y nos ha funcionado mucho como pareja por lo que para ti es importante, Mm, porque creo que es sana. Una vez me reía con unas amigas contándole que una de mis mejores estrategias fue hacerme amiga de tus amigos, que ujú. entonces eh, compartíamos juntos y nos disfrutábamos el momento, ¿cierto? No quiere decir que somos iguales, somos personas completamente diferentes, pero aprendimos en vez de tumbar puentes y hacer barreras, empezamos a construir caminos que nos hicieran como puntos en común, siendo lo que somos cada uno. Exactamente.
Sí, ese punto que tocas es bien importante, es delicado porque realmente sabemos de personas, de contextos, esto no no podemos generalizar nunca. Cada familia y cada pareja tiene algo muy puntual y sabemos de casos en los que la mejor decisión que pueden tomar es tener un contacto cero con lugares y personas, incluso de su familia, Ujú. porque son demasiado nocivas y porque hieren y destruyen demasiado. Destruyen. Entonces no podemos generalizar. Sin embargo, digamos que el factor más común que encontramos es que esa persona difícil es importante para mí o para mi familia o para mi pareja. Sí. Y yo me tengo que de alguna manera vincular. A veces nos tenemos que tragar ese sapo, como decimos en Colombia. Y cuando han llegado al contacto cero fue quizás porque no se Exacto. pusieron límites anteriormente, Ujú, porque no se adecuados. supieron poner límites y porque ya transgredieron Ujú. muchas de las barreras que no se podían transgredir y porque la relación se fracturó a tal punto de que lo mejor es distanciarse por completo. Y creo que los dos tenían que estar de acuerdo con ese contacto Exacto. cero, porque si es con alguien de tu lado y yo digo contacto cero y tú dices no, va a haber aquí también como una diferencia. Tenemos que estar primero conectados los corazones acá, que es un punto que vamos a trabajar mucho más De adelante. hecho, es otro de los errores comunes, no actuar en pareja, que es lo que acabas de decir. Si uno dice sí y el otro dice no, la familia buscará ponerse del lado más conveniente y por ahí meterse y eso divide. Uno de los errores más comunes en la postura o o en la imposición de los límites es o el no estar de acuerdo con mi pareja. Si yo voy a poner un límite, tengo que estar primero completamente adherido a mi pareja. Y visiticas el fin de semana inesperadas, no. Pero eso ya lo tuve que hablar previamente con mi pareja. Ese es uno de los errores comunes. Que uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado. Parce, somos una sola carne. Y las familias son así súper astutas. Sí. A veces mi mamá me dice, ay, hija, vamos a tal parte. Si te dice primero a ti, ella sabe que no funciona tan fácil. Me tiene que decir primero a mí y yo voy y te digo a ti. Y yo le digo, mami, yo me encargo de Dani. Pues porque ya te conozco, ¿cierto? Y también nos ha pasado con tu mamá, ay, hay una reunión familiar. Su mamá sabe que si le dice a usted, usted va a decir que no. Entonces ella primero me dice a mí y yo voy y lo convenzo a usted. Es porque mi esposa la sociable, yo prefiero estar en mi casa, Entonces, alejado del mundo. claro, eso a nuestro favor, al lado bueno, pero también al lado malo, al lado de dividirnos también como pareja. Entonces, es que él hizo tal cosa, es que él hizo tal cosa. No, nosotros dos primeros estamos unidos. No tomen decisiones sin tener en cuenta a su pareja. Parce, sí, o De sea, ninguna manera. eso suena charro porque suena como mi mujer me gobierna y esa vaina, ve cómo está. Pero no es así. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con, no sé, mis amigos, una invitación puntual. Hey, papi, vamos a caer a tal parte, vamos a hacer este parche. Sí, espérate, yo hablo con mi esposa. Ujú. Y, pero este man, ¿qué? Espérate, yo lo hablo con mi esposa porque hay un común acuerdo. No es que le voy a pedir permiso a mi pareja, es que me voy a poner de acuerdo con mi pareja si no interfiere esa decisión en algo más importante que tengamos previamente establecido. Mi amor, pasó esto, quiero ir con mi mamá a tal lugar, te incomoda. No, 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 todo bien. Listo, tomo la decisión. Pero no es como, y mijo, te voy a visitar dentro de un mes y me voy a quedar 20 días. Ah, bueno, mamá, bienvenida. Y al mes llegó, la esposa ni siquiera sabía y la mamá llegó y ¿cómo se dice? Se Sí, acomodó como un mes y medio. hace unos años atendí una pareja, hace muchos años, súper linda. Y la suegra llegó de visita una semana y ya llevaba 2 años. Eso les generó a ellos demasiado conflicto. Y lo peor fue que, y esta es una de las recomendaciones, también existe la terapia familiar. A veces cuando no somos capaces de sentarnos a conversar, pues busquemos a un tercero que nos apoye. Cuando nos sentamos a conversar, el esposo, la esposa la mamá, la suegra, es súper lindo porque la señora se quería ir. La señora se quería ir, Imagínense. pero sentía que si se iba le estaba fallando a su hijo. Y su hijo quería que la mamá se fuera, pero se sentía culpable de que se fuera. Fue una conversación tan sana y esa pareja hoy da muchísimo fruto pues en su relación.
pero esa conversación no fueron capaces de tenerla. Él no fue capaz de decirle a mamá, mamá, claro que sí, qué rico, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? O te corro el vuelo, no, la señora ahí quedó y no lo tuvieron en cuenta, a la esposa no la tuvieron en cuenta y ella estaba, o sea, ya se habían ido de la casa, ya había pasado de todo. Y qué rica esa conversación que fue completamente sana, pero la pareja se tiene que unir. Ujú. La pareja se tiene que unir, a veces uno de los dos quiere una cosa, el otro no, pero tomen decisiones juntos, o sea, no siempre uno de los dos va a ganar, a veces gana la relación. Exacto. Uno de los errores también comunes con lo que acabas de decir hay que conectarlo también es no comunicar claramente. Ujú. Mira lo que pasó con Sí, esa, vamos con así esa como familia. Sí, conectar. vamos muy interconectados. No es que nos pusimos de acuerdo. Mm. Em, no ser o no comunicar claramente lo que se quiere. Es uno de los errores más comunes. Mira cuánto duró esa familia en conflictos, en rencillas, en malestar emocional, en un componente de una carga y un peso emocional innecesario por el asunto de no comunicar lo que hay en el corazón. Si a mí me está molestando algo con la familia de mi pareja, pues primero, otra vez, a mi pareja, mira, esto no lo estoy tolerando, está pasando esto, no me gusta, no me agrada, y ya cuando estén unidos, mi pareja lo que va a hacer es comunicarle eso a su familia para poder generar un poquitico ahí de descanso emocional. Entonces, comunicar bien para poder tener claridad de lo que se siente en el corazón y de lo que no vamos a permitir en la pareja. ¿Cómo vamos? Súper. ¿Melos o no melos? Ok, esos son los errores comunes. Ahora bien, No, espera, amor, te faltó uno. ay, ¿qué me falló? No sostener el límite. Ah, ok. Eso sí que se ve. O sea, no es que el próximo paseo lo vamos a hacer solamente nosotros dos porque necesitamos nuestro espacio, pero al que sigue en 15 días o el próximo mes ya lo hacemos familiar y uno termina montándose al avión y la suegra llegando o la familia llegando. Pero tenemos que sostener las decisiones que tomamos como pareja. No es fácil, todos quisiéramos hacer todo en manada, pero no siempre es necesario, no siempre está bien. Nosotros tienen que estar bien para que pueda dar frutos afuera, porque si no, eso también se nota. Entonces, si ustedes toman una decisión como pareja, hay que sostenerla. Claro, tienen que estar los dos de acuerdo. Ya les dije, a veces lo importante no es que gane una de las partes, sino que gane la relación, que esto le hagan bien. Entonces, si yo pongo un límite y no hago que se cumpla, pues terminó siendo una sugerencia, Ujú. pero no un límite claro. Sí, y como decimos acá en Colombia, se nos pueden pasar por la galleta. Ujú. O sea, se puede volver paisaje, se puede volver jocoso y divertido el que yo diga que no, pero él termina cediendo, eso es bobada, eso es mentiras de él. Y nos pueden pasar por la galleta. Hay que tener claridades y lo que dijimos al principio. Amar también es decir no. Pasa mucho con los niños también. No, Con es los que no, niños sí que pasa. no quiero pantallas para mi hijo, vea el celular. No, es que no quiero exceso de dulces. Nosotros, Emma come dulces, pero no en exceso. Yo no sé cómo lo logramos, al son de hoy no sé cómo lo logramos, pero tu familia y mi familia le dan lo que nosotros le hemos dado, o sea, le dan galletica o cuando le van a dar helado nos preguntan. Ujú. No sé en qué momento lo logramos, pero creo que fue una discusión difícil cuando ella empezó a comer, pero que hoy 2 años después decimos, wow, eso dio frutos. Claro, el poner límites a veces no da frutos inmediatos, a Ujú. veces requiere varias conversaciones, varios reencuadres, pero lo que Requiere estamos que haciendo, la otra, perdón, mi amor, te interrumpo, requiere que la otra persona se indisponga, sí. se enoje, incluso que te deje de hablar por un tiempo, porque puede pasar, pero lo que dijimos en el primer episodio, tú no puedes controlar la reacción del otro, no se puede. Entonces, si tú pones un límite a tu familia y tu familia se va a disgustar y te va a dejar de hablar una semana, Dale. dale tiempo, porque el tiempo se va a encargar de ir poniendo todo en su lugar. Eso sí, sostén el límite, porque va a ser muy importante. Ahora bien, ¿cómo entonces ponemos límites? Seguimos amando y estamos tranquilos por ahí derecho. Primero, lo que dijimos ahorita, alinéese con su pareja. Es lo más importante a la hora de poner un límite a la familia, a las figuras criterio, a los hermanos, a esa persona que se quiere entrometer en tu relación y que no le puedes permitir. Ponte en línea recta con tu pareja y tomen decisiones juntos. Es lo más Sí, importante. como, mira, yo sé que
voy a poner un ejemplo, no es así, todos aman a mi mamá, los que la conocen, pero podría ser, yo sé que mi mamá es difícil, que te dice cosas que no son, que tal cosa, pero para mí es importante, yo la amo, no quisiera que la dejaras de visitar, entonces hagamos una cosa, vayamos cada tantos días, o no sé. Siéntese en ustedes dos a ponerse de acuerdo, un ponerse de acuerdo con la verdad. Miren que esa verdad también va acompañada de una verdad con misericordia, donde tú le puedas decir a la otra persona, yo sé que es verdad lo que me estás diciendo, que tal persona en mi familia es así, que tu mamá, que mi mamá, que yo sé que se ha entrometido, yo sé que ha hecho comentarios difíciles, te pido perdón por ella, te pido perdón por su actuar, a mí también me duele, pero yo la sigo queriendo, le agradezco también mucho porque fue la persona que me crió, ¿cierto? Porque gracias a esa persona, gracias a esos hermanos, a esos tíos, pues tienes a tu pareja hoy, pero nos hace daño, pongámonos de acuerdo, qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar. Me parece tan importante que la pareja esté de acuerdo porque cuando no la pareja está del bando contrario. Mm, mm, Y es que ustedes dos son un mismo bando, entonces por eso todo se les desbarata, total. porque no están luchando juntos. ¿Cuántas familias, cuántos hogares, cuántos matrimonios están destruidos por no estar en el mismo canal, por no estar unidos, que somos nosotros, contra cualquier problema que venga, sino que empezamos a poner, nos vamos de bandos, como que entonces yo me quedo con mi familia y somos mi familia y yo contra ti, y entonces, o sea, se vuelve una batalla durísima y termina dañando, fracturando y diluyendo incluso un hogar completo. Entonces, cuán importante es estar unidos siempre. La unidad es la clave. Es como el primer punto de esto. La unidad es la clave para que ustedes puedan ponerse de acuerdo y proteger su relación ante cualquier persona, sea cercana o no. Y que yo sé que aunque es algo doloroso para ti, es importante, entonces mi forma de actuar es diferente. Y les pido que en este episodio no se codeen y no estén ahí, mira tú, sino que en este episodio estén recibiendo para ustedes mismos, porque tratar a la otra persona con insultos, tratar a la otra persona mal, pues va a doler, ¿cierto? Porque a veces nos quedamos ahí. Entonces, si yo trato mal a alguien de tu familia, tú no vas a escuchar qué fue lo que me dolió, tú vas a escuchar el insulto. Exacto. Entonces ahí nos vamos a quedar. Estamos actuando igual. Y es amen a sus enemigos. Es Mm, actúa diferente a quienes no te quieren. Actúa mm. diferente a quienes te han hecho daño. Mientras la otra persona te está maldiciendo, tú le estás dando oraciones, tú le estás dando bendiciones, tú estás orando por él. Tú estás actuando completamente diferente. Por eso les decimos que se requiere mucho del Señor para este episodio y sobre todo de mucha intimidad con Él, porque Él empieza como a descongelar nuestros corazones. Él empieza a decirnos, por lo menos a poner la inquietud en nuestro corazón de yo debería perdonar también porque me estoy haciendo daño, porque estoy muy cargada pensando mal de una persona. Y así no voy a poder escuchar bien lo que el Señor me quiere decir. Yo necesito empezar a soltar, yo necesito empezar a perdonar. Y quizás tu oración los primeros días sea, Señor, por favor, ayúdame a saber cómo perdonar, a saber cómo soltar. Y eso ligado obviamente a otras de las dos claves que les queremos compartir y es uno, comunicar con amor y firmeza, que ya mi esposa lo ha profundizado bien, bien bonito. Misericordia, se trata de esto, de misericordia, de amor, de tolerancia. No sabemos qué hay en el corazón de esas personas difíciles que están queriendo transgredir límites, que están queriendo herirnos de alguna u otra manera con comentarios, con actitudes. No sabemos qué hay en el corazón de ellos, no sabemos cuál es la historia detrás de una conducta negativa o de una emoción negativa. Cuando nosotros actuamos desde la misericordia y le preguntamos al Señor qué hay en el corazón de esta persona que destila tanto veneno, generalmente hay mucho más dolor, Hay mucho. hay mucho más veneno del que uno puede simplemente como mirar desde afuera. Entonces, es una postura, por eso decíamos ahora de los niveles espirituales, que nos lleva a, claro, nos tenemos que proteger y por eso el límite, pero también es mirar con misericordia a esa persona que es difícil en nuestra familia y, uff, cuánto dolor debe haber ahí que actúa como actúa.
y que claro, la verdad sigue siendo incómoda, hay que decirla, pero con amor, con tolerancia, con prudencia también, con delicadeza. Y aquí, Gordo, me parece importante decir que no todos los momentos son buenos para poner el límite, porque yo puedo decirle, mamá, ven, vamos y te invito a tomar un cafecito súper rico y te digo con un tono de voz calmada, mami, yo te pido el favor, o para mí es importante, o es que cuando tú eh, haces comentarios frente al cuerpo de tal persona o de mi pareja como tal, pues nos haces daño, yo te pido que no lo hagas por nuestro bien, porque tal persona se hiere, en el momento puede sentirse muy incómodo y se puede enojar también, pero es necesario que lo hagas. No podemos Tratamos de que sea en un buen lugar, en un buen momento, con un tono de voz adecuado, reconociéndole a la otra persona todo lo bueno que también es, porque creo que eso también ayuda mucho a descongelar. Yo empiezo reconociéndote todo lo bueno que tú eres, pero quiero hablar de un tema que no es fácil para nosotros, pero que quiero o que mi objetivo con esto es que nuestra relación se fortalezca y que tu relación con mi esposa, con mi esposo siga siendo bueno. Y puedes decirle, esto nos hace daño, mamá, te pido el favor de que no lo hagas, o te pido el favor de que cuando nosotros le decimos a nuestro hijo tal cosa, pues, y si tú no estás de acuerdo, no lo digas, pero no delante de él o no delante de ella. Me parece súper importante que decidamos el tiempo, el lugar y el momento adecuado. Exactamente. Y finalmente, a veces no es suficiente con una sola vez que ponemos el límite. A veces es necesario tener la certeza y la convicción de que hay que poner el límite en diferentes ocasiones, de manera muy clara, de manera muy consciente, para que la otra persona entienda, eso no lo van a permitir, no lo vamos a permitir, entonces no lo puedo volver a hacer, ¿cierto? Ya sea palabras destructivas, conductas negativas o intromisiones de más de parte de la familia hacia nosotros, hacia nuestro matrimonio. Entonces es poner el límite en diferentes ocasiones, siempre y cuando se pueda como y se cumpla eso que estamos hablando, de la tolerancia, de la misericordia, de la sutileza, del tono, etcétera. Entonces es eso, como que siempre tener claro de que a veces vamos a tener que poner el límite en diferentes ocasiones. Finalmente, poner límites no significa cerrar el corazón, sino más bien cuidar eso que es sagrado para nosotros, en este caso nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestro matrimonio o nuestra relación de pareja. Que primero, antes que todo, somos nosotros. Y que Dios y nosotros somos la triada que puede funcionar, pero que ningún otro más puede entrometerse en lo que construimos aquí. Listo. Finalmente, queremos hacerles o extenderles una invitación, y es que recuerden que todo este material de estos 3 episodios de esta miniserie lo pueden profundizar mucho más en nuestro ebook Libres para Amar, un ebook que es una guía práctica con herramientas puntuales, teóricas, pero también muy, muy prácticas, valga la redundancia, en donde les explicamos y les enseñamos a poner estos límites, reconocerlos, ponerlos en práctica y poder entonces fortalecer finalmente, que es como el resultado deseado de todo, fortalecer nuestra relación afectiva. Sí, es que este episodio son como unas pinceladas, pero en el ebook pueden ir a mucho más a profundidad, hacer ejercicios prácticos y empezar a ponerlos en acción junto con sus familias. Gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, gracias por compartir, gracias por esos testimonios que han llegado profundamente a nuestro corazón y que todos los días nos dicen, esto es lo que tenemos que seguir haciendo para poder seguir haciendo eco en el corazón de muchos hogares, de muchas familias. Si este contenido les fue de bendición a ustedes y a sus familias o a sus hogares, por favor acompáñennos en esta misión, dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo este material para que muchas otras personas puedan disfrutar de este contenido de valor y que juntos construyamos comunidad como lo venimos haciendo. Dios les bendiga, los queremos mucho. Nos vemos en el próximo episodio.